Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Bernal Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Aquí hoy los miércoles, como todos los miércoles, hoy estamos teniendo temas relacionados al matrimonio, a la familia. Nuestro tema de hoy, como ha sido anunciado, es familias mixtas. Otros le llaman familias interraciales. Y vamos a compartir esto. Ayer algo les comuniqué del tema de hoy, diciéndoles que los grupos interraciales no son solamente entre europeos y latinos o asiáticos, europeos, hay mucha mezcla, aún dentro de los grupos latinoamericanos. Así que vamos a hablar de eso hoy porque es necesario aprender un poquito acerca de ciertos desafíos que ocurren, especialmente en la educación de los hijos, y entra el tema de la religión y muchos otros temas. Así que muy bienvenidos otra vez. Gusto de poder saber que usted está escuchando o viendo este programa en Facebook o en YouTube o escuchándolo en radiolared.net o en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Aquí en Colorado estamos cubriendo una amplia área de norte a sur y este a oeste de el estado. Estamos muy gustosos de hacerlos, muy contentos. También para ustedes que están viéndonos desde otros países o estados vía el internet, vía los medios sociales. Gracias y envíenos sus saludos, ¿ok? Para que podamos también saber, verificar, confirmar cuáles son esos lugares. Porque tenemos una idea y sabemos más o menos de qué lugares están participando ustedes, pero nos interesaría saber un poquito más. Así que
Si eso es posible, le agradecemos tome unos instantes y nos escriba en Messenger, en Facebook, o allí si va a radiolared.net nos envíe un correo electrónico, y eso va a ser muy interesante para todos, inclusive no solo aquí en Radio La Red y en Iglesia La Red, pero para nuestros oyentes aquí en Colorado. En el 1650 Radio La Red es nuestra dirección en el Facebook y en Messenger, la misma, y también en Instagram. Y en YouTube, nuestro canal se llama Radio La Red Denver. Para los que están en Colorado, si gustan llamar por teléfono, nuestro número es el 720-325-7282, 720-325-7282. Mañana, como todos los jueves, vamos a estar hablando acerca de una de las emociones que ocurren o algo que ocurre en la vida emocional, y es un tema muy importante porque pues necesitamos aprenderlo. Puede haber un poco de confusión con relación a eso y queremos hacer algunas aclaraciones. Vamos a estar hablando acerca de la vergüenza. No vamos a verlo desde el punto de vista de como un estudio bíblico, sino que vamos, como lo hacemos los jueves, a mirarlo desde el punto de vista de la consejería, ¿ok? El viernes, preguntas y respuestas, ¿ok? Favorito de muchos de ustedes. Con nosotros está en el audio Yuridia García y en video está Kevin Villa para Facebook y YouTube. Bueno, vamos a pensar en el tema de hoy juntos, y la primera cosa que voy a decirles es la cuestión de la raza, la cuestión de quiénes somos racialmente y quiénes somos étnicamente. Forma una gran parte de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos identificamos a nosotros mismos, es decir, nuestra identidad en un buen porcentaje tiene que ver con una variedad de cosas, siendo probablemente la raza y el grupo étnico lo primero a lo que somos expuestos desde muy pequeños, y luego otros componentes se van incluyendo en nuestra personalidad para poder decir esta es mi identidad. El descubrimiento de lo sexual viene un poco más tarde en la niñez, aunque nuestros padres nos van enseñando y nosotros mismos de pequeñitos vamos aprendiéndolo porque pues vamos observándonos y observando a hermanitos, hermanitas, etcétera, pero no hay una conciencia muy acabada acerca de todo eso hasta más tarde. La religión, como veremos en el futuro en otros segmentos, juega un rol muy importante también en la manera en que nos identificamos. Nuestras creencias, lo que decíamos el lunes de esta semana sobre Dios y la cultura, le invito a escuchar o ver el programa si no lo ha hecho aún. Ahí está para usted. Pero eso también es un componente de eso que llamamos nosotros nuestra identidad. Es un tema complejo, como se da cuenta, complejo porque está formado por muchos componentes. Siempre es un tema sujeto a debates. Hay personas que acaban de escuchar lo que yo digo y tienen diferentes opiniones con relación a qué es lo que realmente forma la identidad de una persona. Es importante saber cómo autodefinirse cuando se nos pregunta sobre nuestra identidad, sea en su forma total o sea en alguno de esos componentes. Uno de los componentes es, como dijimos, la raza. La raza tiene que ver con nuestros antecedentes biológicos. No es solamente el color de piel, pero es uno de los uno de los elementos más visibles, más elocuentes. Pero la raza tiene que ver con nuestros antecedentes biológicos, cuál es nuestro árbol genealógico, y más que eso es cuál es quiénes fueron nuestros ancestros, de dónde vinieron, de qué país vinieron, de qué raza, más que de qué país, de qué raza. Antes era más fácil decir de qué país porque las razas del mundo tendían a estar en ciertos lugares y por siglos no moverse de ahí, o quizás no tanto, pero luego
se fue globalizando un poco más y la inmigración es mucho más fácil hoy en día que hace hasta no muchos años atrás, y con eso pues las razas se han mezclado también, y hoy vemos personas de una misma raza en casi cualquier parte del mundo si los queremos buscar y encontrarlos. Pero la raza tiene que ver con un aspecto físico, netamente, ¿no es cierto? Es algo biológico y es algo sobre lo cual no debemos disculparnos. Hoy en día la raza blanca angloamericana, anglosajona, está teniendo, no todos, claro, pero muchos, una tendencia muy politizada sobre la raza al punto de pedir disculpas. Hemos visto algunas personas en televisión pidiendo disculpas porque son blancos, como si fuese una maldición, fuese un pecado. Ellos no tienen la culpa de la raza que tienen, o tampoco tienen, se pueden otorgar que son benditos por la raza que tienen. Es algo que recibieron biológicamente de sus padres y abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y así. Y eso ocurre con blancos, negros, de todo color. Entonces, cuando hablamos de raza, hablamos de elementos que están completamente fuera de nuestro control. Somos quienes somos racialmente porque así vinimos de nuestros ancestros. No nos hace inferiores, no nos hace superiores, simplemente es la gran variedad de razas que Dios ha creado, es algo maravilloso. Luego tenemos lo que llamamos la etnia. La etnia o los grupos étnicos tienen que ver ya no con nada que ver con lo físico, no tiene nada que ver con lo racial, tiene que ver con nuestros antecedentes ya no biológicos, sino sociales y culturales. Es decir, de que en qué grupo étnico hemos nacido. Lamentablemente, hasta aquí en los Estados Unidos, casi me atrevo a decir que hasta la Oficina de Inmigraciones, digamos, confunde muchas veces lo étnico con lo racial. Entonces dice, oh, son hispanos. Ok, son todos color cafecito. Ok, brown. No. Es como decir, son americanos, pensando residentes de los Estados Unidos de América, nacieron acá, o son todos anglosajones. No. Este es uno de los países más multiculturales del mundo. Y una persona es americana y a lo mejor por varias generaciones es americana y resulta que es de raza negra o es de raza asiática, oriental, ¿verdad? O viene del mundo hispano. Hispano habla más acerca del idioma de la persona. Ha sido criada en un país hispanoparlante, es decir, en un país donde el lenguaje principal y en la mayoría de los casos oficial es el español. Ahora, cuando usted habla con un español de España y le dice usted es hispano, la mayoría, y yo he estado en España, la mayoría le van a decir no, soy europeo. Y uno dice, ¿por qué hace esa distinción? Porque es diferente la cultura. Hay cosas muy similares al hispano latinoamericano, pero ellos dicen no es el grupo que realmente yo represento, dirían ellos. Bueno, vamos a mirar estas cosas. Esto es importante porque vamos a llegar al tema de cuando estas razas y etnias se mezclan como familia. Ya volvemos. Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte,
los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida y oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Un autor dijo, el enojo es un ácido que puede llegar a hacer más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa donde se desparrama. El enojo es una emoción normal, es una reacción producida como resultado de un desacuerdo, una frustración, un dolor o una traición. El problema del enojo es el daño que hace a la persona que lo siente cuando ésta decide no perdonar, sino que por el contrario decide vengarse, amargarse o guardar rencor. El enojo debe ser controlado, aun cuando las razones que lo produzcan sean justificadas. La Biblia dice que debemos desechar la ira y dejar el enojo, pues estos producen raíces de amargura que pueden llegar a destruirnos. Hace poco tiempo supe acerca del caso de un padre y su hijo, quienes permanecieron sin hablarse por 30 años. Gracias a Dios se reconciliaron durante un servicio de adoración a Dios, pero perdieron 30 años de sus vidas y junto a ellos sus amados. Es la falta de resolver el enojo lo que produce divorcios, guerras e inclusive divisiones en las iglesias. El enojo no resuelto denuncia una vida sin Dios, aunque sea una vida religiosa. Mi amigo oyente, Dios conoce su situación y está dispuesto a ayudarle. No se engañe pensando que es muy tarde. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Permítale a Dios cambiar su corazón. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano. Muy bien, como veníamos diciendo en el segmento anterior, este es nuestro segundo segmento, el tema de la identidad personal es un poquito complejo cuando lo pensamos bien, y esto tiene que ver con nuestro tema de hoy, que es las familias mixtas o interraciales, que se están dando cada vez más en el mundo latinoamericano. Yo les comentaba en el segmento anterior que yo he estado en España, y si uno les dice a ellos, ustedes son hispanos, varios de ellos lo van a mirar a usted o a mí, van a decir, no, soy europeo. Entonces, los que dicen eso están identificando su identidad más por la región del mundo donde viven. Naturalmente están, digamos, orgullosos, dirían algunos, de dónde son, pero es algo más geográfico y al mismo tiempo es muy cultural. Otros dicen, bueno, pero hay ciertas regiones del mundo latinoamericano donde hay muchos españoles que hace un siglo o dos atrás se han ido a vivir allí y han adoptado la cultura de aquellos lugares o países latinoamericanos. Es cierto, pero al mismo tiempo han mantenido su cultura española, europea española, que de por sí es una característica diferente a la de los italianos o a otros europeos, franceses, etcétera, pero la han llevado a esos países de Latinoamérica y la han mezclado un poco o la han mantenido. Yo he conocido personas que nunca se han asimilado totalmente a un nuevo lugar donde están viviendo y piensan, vamos a mantener nuestro grupo étnico, que tiene que ver no tanto con realmente la raza, sino con los antecedentes sociales y culturales de cada lugar, y en algunos casos hasta políticos del lugar donde vienen. Entonces, estos son elementos dignos de explorarse para poder comprender mejor, en general, comprendernos unos a los otros un poquito mejor, aceptarnos con más facilidad al tener más información unos de otros. Ahora, en lo que concierne a específicamente nuestro tema de hoy, como familias mixtas o interraciales,
Si uno lo piensa detenidamente, es más grande el número de matrimonios o familias interraciales de lo que pensamos, porque, como dije, aún dentro de nuestros países latinoamericanos hay una mezcla racial muy interesante y hay una mezcla realmente hasta étnica muy interesante, porque venimos de algunos países más que en otros. Por ejemplo, más que en otros, Sudamérica, hay varios países como Argentina, Uruguay, Chile, donde muestran una diversidad étnica más grande de la que vemos tal vez en países de Centroamérica, aunque también hay, pero no tanta. O la que vemos en México, aunque la hay, también, pero quizá no tanto. Ahora, esto está comenzando a cambiar cada vez más con el tema de los viajes más económicos o más rápidos, la globalización. Está cambiando y hay más conciencia tal vez de lo que son los grupos étnicos y al mismo tiempo puede llegar a haber con el tiempo cada vez más aceptación. Nuestros abuelos y bisabuelos eran un poquito más exclusivistas con relación al mantenimiento de su propia idiosincrasia étnica, idea étnica, por varias razones, especialmente las guerras, etcétera, entre países. Pero hoy en día los grupos étnicos están un poquito más mezclados y cuando se casan, ¿okay? Unos con otros y forman familias, los niños están aún más mezclados. Ahora, todos nosotros tenemos mezclas. Si indagásemos, aún si usted me dice, no, mire que en mi país nosotros venimos de la raza de los aborígenes. Si usted estudiase un poquito más acerca aún de la raza de los aborígenes, es cierto que diferentes grupos aborígenes no se mezclaron tantos unos con otros, pero algunos sí. Y con el tiempo se produjo también el mestizaje, donde gente europea o indoeuropea terminó mezclándose con grupos aborígenes. Entonces todavía eso existe. Y a través de la propagación de la especie, como se dice, todavía sigue dándose. Y a uno tendría que decir, si hiciese yo un examen de la genética, cosa que se puede hacer, vería que tal vez venimos todos de varios grupos raciales. Y en realidad esos grupos raciales en su momento, siglos atrás, representaron diferentes grupos étnicos. Todavía también, pero quizá no nos afecte tan directamente porque no fuimos expuestos a esos grupos étnicos de una manera directa o personal. Esto es para decir, estamos todos más mezclados racialmente y étnicamente de lo que pensábamos. Pero cuando una pareja se une, ¿verdad? Un hombre y una mujer se enamoran, se casan y son de dos grupos étnicos diferentes y son de dos grupos raciales diferentes, vienen también con algunas ideas diferentes. Aún si han crecido en el mismo lugar, con las mismas características, hasta en la misma ciudad, una ciudad tan grande, internacional como Denver y el área metropolitana de Denver, uno ve algo maravilloso, una diversidad preciosa de razas, de culturas, de grupos étnicos, y uno podría pensar, bueno, ¿qué tal si, hagámoslo bien sencillo, qué tal si dos americanos se casan? Yo le diría a usted, defina qué es americano. Bueno, dice, nació aquí en Estados Unidos de América. No necesariamente. Si una persona, como por ejemplo yo y tantos otros, no nacimos aquí, pero nos hicimos ciudadanos finalmente de este lugar, también somos legalmente americanos. Y usted dice, no, pero estoy pensando en los que nacieron acá. Ok, muy bien, hablemos de los que nacieron acá. ¿Usted piensa que los que nacieron acá son todos del mismo grupo étnico? Sí y no. Sí, por un lado, porque nacieron bajo la cobertura de un mismo país, pero al mismo tiempo es un país tan interracial, tan
algunos dicen posiblemente el más multirracial de Estados Unidos, que si usted pone una persona que nació y se crió, estudió en Texas, junto con alguien que nació, se crió, estudió aquí en Colorado, le garantizo que van a haber diferencias. En algunas formas de hablar el inglés no sería eso tan diferente, pero existen esas diferencias. Se lo digo porque pues también he vivido en los dos estados, Texas y Colorado, y veo eso todavía. Recuerdo y sé muy bien cómo se habla el inglés en Texas y cómo se habla el inglés aquí. Hay diferencias, pero no son tan grandes. Pero es fácil detectar quién es de qué lugar. Pero hay idiosincrasia, hay ideas, hay puntos de vista de ciertas cosas en la vida diferentes entre un estado y el otro. Ejemplos, el sur de los Estados Unidos, los estados del sur de Estados Unidos de Norteamérica, esos estados del sur tienden a ser un poquito más sociables, más hospitalarios en algunos aspectos, independientes, pero no tanto como estos estados del norte, noroeste, sudoeste. Y uno dice, ¿por qué es eso? Hay varios factores. Uno de los más conocidos es cómo se fue colonizando o cómo se fue poblando este país, aunque había aborígenes en todos lados aquí, pero cómo fue avanzando, digamos, del este al oeste, todo lo que conocemos hoy del país. Al principio el oeste era hasta donde dividía el río Mississippi, por ahí, y todavía se le llama Midwest, medio oeste, a la zona que para nosotros está completamente hacia el este de nosotros en Colorado, ¿verdad? Estamos hablando de la zona de Chicago, Illinois, toda esa parte, que era como la frontera occidental hace muchos años atrás, mientras que de ahí para este lado, hasta California, era un territorio desconocido, se fue descubriendo, algunos conocimos en la historia de Lewis and Clark y conocían a los aborígenes, pero esas eran las razas que estaban aquí, los grupos étnicos que estaban aquí antes, pero los demás que fueron avanzando hasta lo que hoy conocemos como California, que ya existía, pero Colorado, que ya existían geográficamente, pero no estaban tan habitados por el resto o grupos de otras etnias como lo están hoy. Entonces, eso todavía sigue el día de hoy, y en el sentido de que los estados del oeste, la mentalidad tiende a ser un poco más independiente, no siempre tan sociable como el sur, no siempre tan hospitalario como el sur, porque los que fueron conquistando, si vamos a usar esa palabra, esta zona occidental de los Estados Unidos, eran pioneros, digamos así, y entonces tuvieron que luchar con la falta de comodidades, tuvieron que estar solos, vinieron aquí en busca del oro, la riqueza, y no eran de aquí, sufrieron ciertas penalidades, etcétera, etcétera. Entonces ha quedado impregnado en la cultura occidental, como en la cultura del lado oriental, pues si bien digo, el lado oriental de los Estados Unidos, tiene otro sabor. Cuando usted viaja por allí o con que pase una semana por ahí, si es observador, lo puede notar. Entonces, cuando aún dos personas se casan de dos estados diferentes y crecieron, ¿okay? Estudiaron, no digo cuando vinieron de pequeños, sino cuando ya hicieron años de vida en diferentes estados, cuando forman una familia, yo he visto, en carne propia, como decimos a veces, yo he visto las diferencias y cómo tienen que lidiar con conceptos diferentes en cuanto a la sociabilización o sociabilidad, ciertos aspectos del matrimonio, y quiero hablarles acerca de eso, porque eso nos ocurre en el mundo latino también, ¿ok? Ya volvemos. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Te saludan Kevin y Leti Villa.
Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Autoreper Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autoreper Peña. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente el Dr. Daniel Catarizano. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias a los que nos escuchan también vía los podcasts. Recuerden que los podcasts los encuentran en los medios digitales y también en radiolared.net. No tienen comerciales. Entre pausas y pausas va simplemente al siguiente segmento. Ahora estamos en el segmento número 3 y vamos a continuar compartiendo el tema de hoy con relación a familias mixtas. Los puntos de vista diversos que tenemos entre estado y estado, provincia o provincia, y entre provincias, ¿verdad? Hay algunos países que todavía utilizan el sistema provincial y entonces uno tiene que conocerlos, eso es interesante. No digo que eso va a ser un calificador o descalificador para que una pareja forme una familia, pero son casos necesarios, o digamos son asuntos que son necesarios conocer, porque hay puntos de vista diversos entre estados, ¿okay? Los que están viéndonos en otras regiones, entre provincias, y hay puntos de vista diversos con respecto a un número de asuntos, probablemente no los asuntos fundamentales concernientes a la familia, porque esos vienen más que nada de la religión, de su relación con Dios y de la formación en el hogar. Pero aún ahí tenemos que mirar que las familias mixtas, especialmente cuando son de diferentes razas, y más que el aspecto racial, ahí entra un poco más el aspecto étnico, necesitamos conocer esto y en el noviazgo necesitamos hablar de estos asuntos. El amor, mis queridos oyentes, no es solamente la atracción física, sexual o emocional. Todo eso es una grandísima parte de la relación matrimonial, sin duda alguna, pero necesitamos hablar, platicar de muchos otros aspectos
Cuando estamos en consejería, yo pregunto a las personas, ¿de dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿Dónde se crió, educó usted y usted? Y son preguntas que pueden parecer como mera información o curiosidad, ¿no? Son importantes para mí para saber cómo ayudar, por lo menos un poquito más para saber cómo ayudar a las personas que tengo enfrente, a la pareja que tengo enfrente, porque sé que hay diferencias de conceptos en algunos puntos. Por ejemplo, en la formación de los hijos suelen haber diferencias de conceptos entre personas de un mismo estado o país, en un mismo país en general también, porque uno dice, bueno, eso lo tienen que dar los padres, ¿no es cierto? Y es cierto, pero también hay una especie de conciencia de ciertos asuntos familiares y sociales que predomina en ciertas regiones, que para otras regiones no es lo mismo. Ciertos conceptos del rol de la mujer que en ciertas regiones son muy fuertes y esas mamás promueven entre sus hijas e hijos, y en otras regiones no es así el rol de la mujer. Ahora usted, bueno, es lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. Sí, yo sé, yo apruebo eso, o sea, yo también entiendo lo que usted está diciendo y lo comparto, pero antes de ir a esos roles de lo que la Biblia dice, estamos hablando a nivel sociológico general, donde mucha gente no sigue lo que la Biblia dice, sino lo que fue formado en su cultura. Y muchas de esas culturas siguieron lo que la Biblia dice, por lo menos en la superficie, aunque sea, más otros no. Entonces, cuando conocemos a alguien, que usted es soltero o soltera y se enamora de alguien, es necesario que usted sepa quién es esta persona, de qué grupo viene, especialmente de qué grupo étnico viene, porque en el caso racial, supongamos que crecieron en el mismo país y uno es blanco y otro es negro, o uno es anglosajón y el otro es afroamericano, por poner un ejemplo, o uno es de grupo étnico hispano de raza blanca y otro es de grupo étnico hispano pero de raza negra. Eso pasa en nuestros países también, ¿verdad que sí? Entonces allí es donde tenemos que educarnos y pensar, aunque hayamos crecido en el mismo país, en la misma cultura, bajo el mismo sistema público de educación, etcétera, no somos de la misma familia, y al mismo tiempo eso es algo a que prestarle mucha atención, porque al no ser de la misma familia, por supuesto, nuestros padres pudieron haber venido, sus ancestros pudieron haber venido de diferentes partes del mundo y tienen conceptos diferentes en cuanto al matrimonio, digamos, o a la formación de los hijos, o a la disciplina, o a la economía. Y entonces estamos hablando de la cultura local general y la cultura dentro de cada familia, y la influencia, las creencias. Hablando de creencias, hay gente que es católico apostólico romana no por convicción doctrinal, no conocen muchas veces la doctrina, simplemente lo son porque eran católicos sus abuelos, eran católicos sus bisabuelos, era como que se espera y se supone que esa familia tiene que ser católica. Lo mismo ocurre a nivel de los cristianos evangélicos, ¿ok? Yo soy cuarta generación en mi familia, cuarta generación de cristianos evangélicos. Eso no me hace a mí un cristiano. Yo tuve que tomar mi decisión personal por Cristo cuando Cristo, Dios tocó mi corazón y, ok, Daniel, eres pecador y estás perdido, no importa que tengas cuarta generación de cristianos. El cristianismo es así, el cristianismo es Cristo, el cristianismo es una experiencia personal con Cristo y eso no lo podemos heredar genéticamente ni culturalmente. Entonces los cristianos no somos cristianos porque papá, mamá, el abuelo, somos cristianos porque tenemos una experiencia personal de conversión a Cristo Jesús. Pero hay gente cristiana que es cristiana culturalmente cristiana, ¿okay? Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que es culturalmente cristiana, porque el cristianismo ha sido la religión más numerosa en el país, más influyente en el país, y entonces pues mucha gente se autodescribe cristiana, pero
pregúntele si tiene una experiencia con Cristo, si sabe dónde va el día que muera, quién es Jesucristo, y no sabe, ¿no? Hay muy poca información, ¿cierto? O responden cosas que memorizaron o que escucharon por ahí, pero no hay una experiencia real con Cristo. Otros, por supuesto que sí. Ahora, todos estos detalles que voy agregando a lo que estoy diciendo, usted los tiene que tener en cuenta si tiene hijos o hijas que se ponen de novios, o si usted está en esa situación donde dice, me estoy enamorando de una persona, aunque usted ya sea un adulto, ¿verdad? Puede ser viudo, divorciado, nunca se casó todavía. No diga, el amor es lo único que importa mientras nos amemos, porque si usted dice así le va a ir mal. Claro que el amor es lo principal allí, pero tiene que haber información uno del otro. Yo aprendí mucho en mi matrimonio y tengo 38 años de casado y sigo aprendiendo mucho. Mi esposa y yo somos del mismo país, de la misma ciudad, y sin embargo hemos tenido que aprender durante nuestros años de matrimonio hemos tenido que aprender de la diversidad uno del otro. Bueno, unos hombres, otras mujeres, y ahí hay muchas diversidades, mucha diferencia, pero también hemos tenido que aprender mucho porque aunque nacimos bajo el mismo sistema social, bajo el mismo sistema político en esos años, y hay muchas cosas en común, más cosas en común que diferencias, venimos de dos familias donde el ingrediente cultural de los ancestros, los abuelos, bisabuelos, es diferente uno del otro. Entonces eso influyó la forma de ser de nuestros padres y madres, papá y mamá, en ambos lados, e influyó en la crianza de ella y en la crianza mía, cuando yo era un niño, y luego viene el aspecto espiritual, el aspecto, usted podrá decir, religioso, donde aun cuando los dos, mi esposa y yo, crecimos en un hogar cristiano, aún así han habido diferencias menores, pero han habido diferencias que cuando llegó el momento, después ya estando casados, salieron a la superficie, nunca produjeron una pelea, un disgusto, pero sí hubo que tomar cuando teníamos que tomar ciertas decisiones en diferentes aspectos de nuestra vida, en la economía, en el matrimonio en general, la formación de los hijos, uno pensaba, ¿por qué lo piensas así? Entonces uno dice, ¿cómo? Si somos del mismo lugar, si somos del mismo país, somos de la misma ciudad, hablamos el mismo idioma, nos educamos bajo el mismo sistema educativo público, ¿por qué en estos otros detalles pensamos diferente? Bueno, porque nuestros padres pensaban diferente. ¿Por qué pensaban diferente? Porque vienen de grupos étnicos diferentes. Y entonces ahí decimos, ok, ¿por qué no? Esto no lo habíamos considerado antes. No iba a ser, al considerarlo de novios, un punto decisivo de si nos casábamos o no. No, nos casábamos igual. El asunto era importante como un punto del cual hablar para saber cómo enfrentar diferencias que íbamos a tener, que en el noviazgo no parecen importantes y en el matrimonio pueden llegar a producirse como diferencias fundamentales que crean problemas. Así que para ustedes que son de México, de Centroamérica, algún país de Centroamérica, igual. Yo trato con una gran mayoría de personas que son del país de México, precioso país, y también cuando los trato me doy cuenta que hay conceptos que tienen sobre el trato el uno al otro, en el matrimonio, en la formación de los hijos, que en gran parte es la cultura interna de cada familia que ellos representan primariamente, pero también tiene que ver con la región del país de donde son. Hoy estamos hablando de familias mixtas y vamos a continuar después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor.
Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor. Si usted desea comprar su casa o vender su casa, sea a nivel privado o comercial, o también como inversión, un rancho, lote, terreno, llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella es bilingüe, es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio, Radio La Red. 303-810-6761, 303-810-6761. La señora Magali Friedrich, a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red. Llámela de mi parte. Visítenos en Facebook en Vivir Mejor Radio. En este segmento estaremos completando la primera hora del programa de hoy y nuestro propósito es ir indagando cada vez más sobre este tema tan actual de los matrimonios mixtos. Se está dando cada vez más, aún entre los grupos de este grupo étnico llamado hispanos, que es algo que todavía se discute un poquito de si es justo llamarlo así. Justo me refiero, a ver, usamos otra palabra sinónima, si está bien, digamos, llamarlo así o no. Pero el punto aquí es que cuando una pareja es interracial o interétnica, también podríamos utilizar esa expresión. Quizá es un poquito más cerca de lo que queremos decir en el programa de hoy. Cuando es interracial o interétnica, tenemos que tener en cuenta estos detalles. Y venimos diciendo que la identidad y cómo pensamos en general está es algo que es como que la suma de lo que vivimos en nuestro hogar paterno, la familia primaria le decimos. También tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la religión predominante en esa familia o la falta de esa religión o la no práctica de esa religión, la influencia de la educación formal, como decíamos antes, la escuela, la universidad, etcétera. Tiene que ver también con la influencia social vía los medios de comunicación social, tiene que ver con el género, hombre-mujer, aunque hoy en día se quiera diluir eso, es inevitable que hay diferencias en ese aspecto entre hombre y mujer. Tiene que ver, claro, con el temperamento innato y la personalidad de cada ser humano, pero las diferencias de opiniones que hay en un matrimonio que en algunos casos les causan problemas,
tienen que ver también con este asunto. Son un matrimonio y probablemente sea interracial o mixto, étnicamente mixto. Y repito, aunque vengan del mismo país, pueden de alguna manera ser étnicamente mixtos, porque no creo que es muy justo generalizar tanto una etnia, un grupo étnico. Muchas veces lo digo y lo voy a repetir hoy. No podemos decir los argentinos son así, los mexicanos son así, los americanos son así. Peor todavía decir los africanos, porque África es un continente, hay muchísimos países ahí adentro. No podemos generalizar, no es justo generalizar. Nosotros todos sabemos que no importa en qué país sea nuestra procedencia, de dónde vengamos, todos sabemos que hay diferencia entre un estado y otro, entre una provincia y otra, y dentro mismo de cada estado o provincia hay también subdiferencias, a ver si eso nos ayuda. Okay, subdiferencias, hay otras categorías menores que muestran diferencias de formas de ver las cosas, formas de pensar. Damos un ejemplo, el campo, la ciudad. En el campo las personas viven de una manera diferente que en la ciudad. Aquí mismo en Colorado no hay que ir demasiado lejos de una ciudad tan grande como Denver. De todas maneras, está uno en una hora o menos, está a lo mejor en el campo a un poquito de alta velocidad manejando. Y la gente vive ahí de una forma diferente, usualmente no tan rápida como nosotros aquí en la ciudad, horarios de trabajo diferentes, sus hogares más o menos iguales, digamos sus casas, pero también tienen ciertas particularidades, cosas que nosotros aquí en la ciudad no necesitamos porque vivimos todos mucho más juntos unos de otros. Ellos tienen otro ritmo de vida, entonces eso crea una mentalidad un poco diferente con relación al matrimonio, a la familia. Eso pasa también en algunos pueblos. Es más, digamos, es común en los pueblos que el esposo salga a trabajar, si no en el mismo campo que la familia posee, tal vez un poco lejos y venga una vez a la semana a la casa, mientras que la mujer está cuidando del hogar y de los niños. Eso era algo común a nivel de todo el planeta Tierra hace años atrás. Hoy en día eso va cambiando y quedó así en algunas regiones, en algunos pueblos. Aquí mismo, como les digo, en Colorado y en donde usted esté viendo o escuchando el programa, seguro que también es así. Hay lugares donde en el campo uno se mueve de otra manera. El campo le obliga a uno de moverse de otra manera. La ciudad nos obliga a movilizarnos de otra manera. Entonces tenemos diferentes formas de vivir y eso crea un tipo de mentalidad. Otra vez, nuestras abuelas, por ejemplo, yo recuerdo a mis abuelas, una de ellas salir a trabajar porque quedó viuda y para cuando yo la conocí, pues ya era una mujer grande. Pero eso de donde ella vino, en un país de Europa, no era común. Ella no estaba acostumbrada a esa idea. La mujer ahí simplemente quedaba en casa, como tradicionalmente, cuidando del hogar, atendiendo a su esposo, a los niños, etc. Pero luego su vida cambió, ¿verdad? Tuvo que ser diferente por sus circunstancias. Ella quedó viuda. Si ella hubiera quedado en el pueblo de donde ella vino y hubiese quedado viuda allá en su país, las cosas hubieran sido diferentes para ella, porque probablemente otras mujeres cercanas del pueblo y parientes le hubiesen ayudado a mantener ese estilo de vida que era todo lo que ella conoció. Al cambiar sus circunstancias, su situación como de pasar a ser una mujer casada, ahora viuda con hijos, y en otro país, y con otro idioma, completamente se dio vuelta su panorama, su representación étnica, ahora en otro país, no le ayudaba mucho, y si ella nunca se volvió a casar, pero si ella se hubiese vuelto a casar, a menos que se hubiese casado con una persona de su mismo pueblo allá del país donde venía,
le hubiese sido complicado. Si hubiera, si se casó y había amor, las cosas se van resolviendo, pero todo lo que les estoy mostrando hoy es para que veamos que inclusive cuando aconsejamos a una persona, a un matrimonio, cuando estamos ayudándolos, animándolos, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Algunos aspectos son netamente un problema de pecado, un problema espiritual. En el fondo, todos los problemas del mundo vienen por el pecado, pero tenemos que analizar, ¿cómo se manifiesta eso? A veces el problema de un matrimonio no es tanto una cuestión de que están adulterando o están en drogas o son alcohólicos o tienen un problema en el área de la personalidad o una enfermedad mental o un desorden emocional. Puede ser tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado como que están representando dos grupos étnicos que no terminaron de ponerse de acuerdo y que uno trata de predominar sobre el otro. Entonces, lleva años en realidad adaptarse a otra persona, aún siendo el mismo grupo étnico y viviendo al lado uno del otro mientras éramos niños. Imagínense cuánto tiempo suele llevar cuando son personas no solo de dos razas diferentes, sino más bien de dos grupos étnicos diferentes. Para mí personalmente, cuando yo analizo estas cosas y estudio estas cosas, yo veo que personas de dos razas diferentes, dependiendo de dónde sean, no tienen tanta complicación como dos personas de dos grupos étnicos diferentes. Por ejemplo, yo he conocido personas y conozco personas donde el esposo es de raza negra y la esposa es de raza blanca, o viceversa. También conozco al revés, donde ella es, ¿cierto? Entonces, pero son de aquí. Y hay algunas diferencias, no son tan grandes. Pero cuando eso representa además dos grupos étnicos diferentes, ahí es donde vemos más problemas, porque ahí es donde muchas veces el concepto del rol de la mujer y del rol del hombre cambia, porque en cierto grupo étnico, como les explicaba recién, en ese caso de la abuela, este es el rol de la mujer y se acabó, o así era por lo menos en ese tiempo. Hoy en día, la abuela hubiese encontrado un trabajo con mucha facilidad y probablemente su vida hubiese sido diferente, pero la mentalidad de ella en aquel grupo étnico donde vino era una mentalidad que permaneció fija en su mente el resto de su vida, aún en otro país. Además, no se casó por otras razones, ¿no es cierto? Ella en su mentalidad cultural, ella pensaba que era quizá como una traición al esposo que había muerto, quién sabe lo que pensaba. Entonces uno piensa de dónde surgen esas ideas en la mentalidad de una persona. La formación en el hogar, la religión quizá, pero también tiene mucho que ver con la mentalidad popular de ese grupo étnico, donde se pudo haber visto mal entre sus vecinos y su generación que ella hubiese escogido volver a casarse. En algunos grupos la gente queda viudo porque piensa, o viuda porque piensan que es como una traición al cónyuge que falleció. Por supuesto que no, la Biblia misma dice que está libre para casarse de nuevo una persona viuda o viudo, pero uno dice, ¿de dónde vienen esas ideas? Son los grupos étnicos, forman sus propias ideas. Hoy en día cambia hasta cierto punto, pero en algunos lugares permanece, aún con todo el asunto del Internet y la globalización y que la gente puede ver cómo es en otros países. Dice, a mí no me importa, nosotros aquí en este lugar somos de esta manera. Ahora usted es de esta manera y se casa con alguien, se enamora de alguien que es completamente de otra manera, y si lo deja pasar y no habla de estas cosas en la formación antes del matrimonio, en el noviazgo, esto puede causarles problemas en el matrimonio. Y es uno de los causantes, yo le diría que es uno de los causantes escondidos, secretos, que no se hablan porque a veces no se sabe que existen, pero es uno de los causantes secretos de problemas en muchos matrimonios. La cosmovisión, la visión acerca del matrimonio, de la economía, de la formación de los hijos, del rol del hombre, del rol de la mujer. Y el asunto es de dónde viene eso, solamente, exclusivamente de la familia que nos formó, la familia primaria, o hay algo más atrás. Yo creo que hay algo más
y ese grupo étnico. Continuamos después de esta pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano. Entramos en la segunda hora del programa y quiero comenzar este segmento, aparte de darles otra vez la bienvenida y agradecerles por permitirnos hablar con ustedes de estos temas. Quiero compartir con ustedes el estudio de un caso. En consejería muchas veces trabajamos con estudios de casos, especialmente en los años que nos formamos para esto, pero igual lo seguimos viendo después. Este es un estudio interesante, se lo voy a leer, es rápido. Dice este estudio: Everton, un hombre negro caribeño, y Aisha, una mujer de Bangladesh, han estado casados durante 13 años y tienen 2 hijos de edad escolar primaria. No ven su relación mixta como un problema. Sin embargo, su matrimonio ha creado problemas para Aisha, creado problemas con la familia de Aisha, la familia inmediata y la familia extendida, y en general dentro de su comunidad del sur de Asia. Como consecuencia, Aisha decidió rechazar a su familia, su cultura y su religión, y ha optado por no enseñar a sus hijos sobre identidad étnica o la identidad étnica de su marido y las prácticas culturales de su familia como valores para transmitir a sus niños. Ella ha optado por adoptar, parece un trabalengua, ha optado por adoptar la identidad étnica de su marido y las prácticas culturales de su familia como valores para transmitir a sus hijos. Entonces dice aquí, como demuestra este estudio de caso, el sentido de identidad y pertenencia de las personas en relaciones de parejas mixtas puede verse influido
por su experiencia de rechazo y desaprobación por parte de sus familias y de la sociedad en general. Aisha, entonces, su familia no le gustó su matrimonio con Everton, este hombre negro del Caribe. Entonces, hay muchas diferencias entre una persona caribeña y de raza negra, porque es probable que esta persona de Bangladesh, Aisha, hay razas que no son blancas en general, pero rechazan la raza negra, y hay gente de raza negra que rechaza a personas que no son totalmente blancas, pero entran en lo que llamaríamos la raza blanca. Entonces, aquí estamos viendo la unión de dos grupos étnicos, aparte de dos nacionalidades. Aquí hay dos grupos étnicos. El grupo étnico que está representado en el Caribe, que al mismo tiempo tiene sus subcontenidos, pero en general el grupo caribeño, y una mujer de Bangladesh. Estamos hablando aquí de un lugar de Asia. Entonces son dos polos opuestos, como decimos. Pero ellos se enamoraron, Everton y Aisha, se casaron, formaron su linda familia, tienen 13 años de matrimonio, tienen 2 pequeñitos de edad escolar, y ellos no ven esto como un problema, nunca lo vieron. No sé qué más hay aquí adentro, el estudio está resumido, yo lo traigo aquí, lo vi resumido, pero vamos a suponer esto. Supongamos que Aisha y Everton se encontraron aquí en los Estados Unidos, y no se criaron tal vez aquí, pero tienen muchos años aquí, se asimilaron a la cultura norteamericana o a la cultura estadounidense aquí, y pues entonces no tienen cosas muy implantadas de su grupo étnico, implantadas en el sentido de que las conocen, pero no es algo que le prestan mucha atención. Entonces es más fácil que al enamorarse hayan logrado formar una familia y no tener demasiados problemas, y los que tuvieron fueron inteligentes y los pudieron resolver. Pero tienen problemas, ven, del lado de Aisha, en este caso tiene problemas con su familia. Entonces, es claro que los problemas que tiene son suficientemente grandes para ella y para su familia, como para que Aisha tomara la decisión lamentable, por cierto, de rechazar a su familia, porque lo bueno es que hubiesen asimilado a Everton como parte de la familia, pero no lo hicieron. En ese grupo étnico no lo hicieron, y no voy a decir si estas personas de Bangladesh necesariamente son así, pero hay ciertos grupos étnicos que tratan de mantener lo que ellos llaman la pureza étnica. Entonces tienen mucho cuidado de que sus hijos se casen con personas de otros grupos étnicos. Ahora quizá usted está pensando, oh pastor, así son los judíos. No. Las razones bíblicas por las cuales Dios les dijo a los judíos que no se juntasen con gente de otras naciones tenía que ver con la idolatría, el paganismo, y ellos siendo un pueblo escogido por Dios para a través de ellos enviar Dios al Mesías, al Señor Jesucristo. Así que es por otras razones. En cambio, hoy en día todavía hay grupos étnicos que dicen no, queremos mantener, en esta familia todos somos de X raza y queremos que no haya mezcla racial. Hay todavía grupos étnicos que son así, muy celosos, muy orgullosos de su raza, y piensan, si nos juntamos con otros, eso puede devaluar la raza o la contamina. Esto no es algo bueno, pero es algo que la gente piensa. Hay papás que a mí me han preguntado muchos años atrás, ¿usted permitiría que, yo tengo 2 hijas, y cuando eran niñas, jovencitas, me preguntaban algunas personas, ¿usted permitiría que alguna de sus hijas, o las 2 o una de ellas, se casase con un hombre negro? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Por supuesto,
que el hombre conozca a Jesucristo como su Salvador, su Señor, porque la Biblia dice que no debemos juntarnos en yugo desigual con los infieles, porque qué armonía tiene, ¿verdad?, la luz con las tinieblas, todo eso que muchos conocemos en la Biblia. Pero mientras una persona que ame a Cristo, una persona que sea un cristiano de verdad, voy a orar para que mis hijas tengan esa sabiduría y ese amor por Cristo de ni siquiera pensar en un hombre que no conoce a Cristo. Pero luego de qué raza sea no me interesa realmente. Pero si es de otra raza y además de otro grupo étnico, sea de la misma raza nuestra o otra raza, para mí esa parte es un poco más importante, porque ahí estamos hablando más específicamente de diferencias fundamentales que hacen a la armonía familiar o a la discordia familiar. Ahora, si es de un grupo étnico diferente, tampoco tendría problemas, pero sí hablaría y nos daría consejos y les haría, como estamos haciendo hoy en el programa, que simplemente evalúen y se pongan de acuerdo en qué van a hacer, porque dependiendo de qué grupo étnico sea, la diferencia puede ser demasiado grande como para que puedan vivir casados sin divorciarse al poco tiempo, porque en realidad es lo que yo he visto en otros países, o aquí mismo también en algunas familias. Se enamoran, pero si no han crecido más o menos con las mismas ideas, o en el mismo país con ciertas cosas que tienen más en común que diferentes, es un problema permanente. Recuerdo en este momento una muchacha que iba a nuestra congregación hispana en Houston, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, como unos 30 o por ahí, 28 años atrás, y nosotros nos vinimos a Colorado, ella, creció, y cuando llegó a la edad de la juventud, nos contaron los pastores de ese lugar que ella se enamoró de un hombre musulmán. Entonces aquí tenemos una tremenda diferencia religiosa y también hay una diferencia étnica muy grande, porque en esa religión está tan embebida en la cultura del mundo musulmán que es prácticamente lo mismo una cosa que la otra. Entonces lo que él esperaba de ella como mujer, a pesar de que los dos se criaron, parece, aquí en Estados Unidos, yo sé que de ella sí porque ella la conozco de niña, y él posiblemente también. Entonces tenía muchas cosas en común que ahí la parte étnica no participaba mucho, pero al mismo tiempo ambos traían de su propia familia, ella hispana, él musulmana. Hay cosas que se parecen más o menos en algunos aspectos culturalmente, pero hay muchísimas diferencias. Entonces, muchas cosas han sido una lucha tremenda, porque son dos mundos completamente opuestos. Entonces uno dice, pero se enamoraron. Bueno, se enamoraron porque físicamente se gustaron el uno al otro, porque les atrajo cosas de la personalidad uno del otro, pero después convivir con esa persona y vivir diariamente con decisiones que hay que tomar, con dos formas de ser tan diferentes. ¡Wow! Muy bien, estamos hablando de matrimonios mixtos y ya regresamos. Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis.
Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. La amistad. Qué gran regalo de Dios es tener un amigo. La amistad es un elemento importante en nuestras vidas. Hay que saber ser amigo y hay que saber cómo proveer amistad. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros podemos demostrar nuestro amor por nuestros amigos sana y eficazmente cuando comprendemos el rol de la amistad. Un amigo nunca debe ni puede reemplazar otro tipo de relación personal, pues de ese modo le estamos usando en vez de amando. A veces un amigo puede llegar a ser como un hermano, la misma Biblia lo dice. Sin embargo, no se trata tanto de reemplazo como más bien de complemento. Nuestro amor por los amigos debe ser un amor sano, nunca compulsivo o abusivo. Amamos a nuestros amigos porque se ha formado una conexión espiritual y emocional con ellos, pero para que esa conexión sea sana debe evitarse, por ejemplo, la codependencia y el abuso. Un amigo debe ayudarnos a ser mejores personas. Para aquellos que estamos casados, un amigo debe ayudarnos a ser mejores esposos, padres, madres, hijos e hijas. Si esta es su realidad con un amigo, felicitaciones. Disfrute de ese hermoso regalo de Dios. Si en cambio sus amigos están alejándoles de su familia y de Dios, es hora de poner las prioridades en su lugar. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Entramos en el sexto segmento de este programa de hoy y gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos hablando hoy acerca de los matrimonios mixtos y yo le estaba contando 2 segmentos atrás el estudio de un caso sobre Aisha y Everton, su esposo, él siendo un caribeño y ella siendo una mujer de Bangladesh. Si no escuchó el caso, pues vaya otra vez en Facebook o YouTube, retroceda al video o usted escúchelo en el podcast en los 2 segmentos anteriores. Le repito, ellos están casados por 13 años, tienen 2 niños pequeños. Para ellos, pues ellos no tienen, según dice este estudio, no muestran grandes problemas a nivel de ser un matrimonio mixto, pero como les conté antes, el estudio nos dice que Aisha tuvo que cortar, o decidió ella, rechazar a su familia, cortar lazos con su familia de Bangladesh, porque ellos no aceptan a su esposo que es negro y caribeño. Otra vez, esto es un problema porque uno podría decir, ¿es justo que esta pareja no se hubiese casado siendo que se enamoraron? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Les digo, no es justo decir no tendrían que haberse casado. Pero mi pregunta, si yo fuese el consejero de ellos, es, ¿calcularon el costo el costo de casarse, lo que significaba? No estamos hablando de la noche de bodas, el vestido de novia, estamos diciendo, calcularon, no vieron el rechazo que potencialmente iba a ocurrir en el lado de la familia de Aisha, o ya estaba ese rechazo en el noviazgo y sin embargo Aisha decidió, estoy enamorada de este hombre, me voy a casar igual. Es muy triste. Yo veo en el caso, cuando lo leo, para mí es muy triste esa tensión que Aisha tiene, no solamente tuvo, sino que imagino tiene. Es muy triste porque
No vamos a decir que no pudo haberse evitado, pero yo me pregunto cuánto trabajo previo habrán puesto los dos como novios para ayudar a la familia de Isha a aceptar a Everton. ¿Habrá habido el tiempo suficiente en el noviazgo? ¿Habrá habido la comunicación suficiente? Yo no tengo datos, ¿ok? No sé en este caso si la familia de Aisha vive en Bangladesh o vive en Estados Unidos, o cómo es la cosa, pero hay parejas que no dan tiempo a que el resto de la familia conozca mejor a esta novia o este novio. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de matrimonios que vienen de, uno de los dos viene de un divorcio, o los dos, o de la viudez, y hay hijos, y hay familiares, y se apuran, no dan tiempo a esos hijos y a la familia a conocer al candidato o la candidata. En este caso no sabemos si ese fue el caso, pero sí sabemos que Aisha finalmente tomó la triste decisión de cortar con su familia, olvidarse de su cultura en general y tratar de adoptar la cultura de su esposo nada más. Ahora, ahí hay un problema, porque aunque es bueno que adopte la cultura de su esposo, al mismo tiempo es contracultural para ella. Claro que lo puede adoptar, un ser humano inteligente puede adoptar prácticamente cualquier cosa, pero es complicado, a menos que, y uno piensa como cristiano, hay ciertas culturas del mundo que son de corte pagano, idólatra, inclusive penetrando el aspecto cultural. Ya no es algo religioso aparte, sino que entra en todo lo que es la cultura, la formación, el quién es la persona. Entonces, claro, yo pienso, si yo hubiese venido de una cultura así, luego el Señor me encuentra, ¿verdad? Yo me entrego a Él, soy ahora un hijo de Dios, voy a tener que rechazar de mi cultura, si ese hubiese sido el caso, cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y nosotros como latinos, como hispanos, también tenemos cosas en las culturas que representamos que son contrarias a la palabra de Dios y son de rechazar en realidad, porque van en contra de los principios de Dios, y no estamos hablando de ritos o rituales o la ortodoxia, o mejor dicho, la liturgia, ¿verdad? Estamos hablando de cuestiones que van en contra de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. Entonces, yo no sé cómo fue el caso de Aisha a ese respecto, pero me da pena pensar que tuvo que cortar, o que tomó esa decisión de cortar con su familia. Y otra vez me pregunto, tal vez no hubo, o vamos a ponerlo así, ¿habrá habido suficiente tiempo en aquel noviazgo como para que la familia de Aisha hubiese conocido más a este varón? ¿Qué tal si a lo mejor, dándose más oportunidad de conocerlo, hubiesen logrado superar el prejuicio racial? Si es que ese fue el caso, porque aquí este caso no lo menciona. ¿Qué tal si no fue un prejuicio racial, si no fue un prejuicio cultural? Porque tal vez él, al ser caribeño, no profesaba la misma religión, que en Bangladesh es una de las multiplicidad de religiones que hay, y esa familia profesaba. ¿Qué tal si al conocerlo a él más hubiesen entendido o no, etcétera? Pero no sé, pero yo me doy cuenta de que en muchos casos las parejas se apuran demasiado y dicen lo único que vale es el amor. Sí, pero después comienzan a tener esto que es triste. Imagínense, esas dos criaturas que Aisha y su esposo tienen, ahora no tienen abuelitos, por lo menos del lado de la mamá, en el sentido de que no pueden tratar con ellos, la mamá no quiere. Cortó completamente con la familia. ¿Qué tanto a ella le puede enseñar acerca de la cultura de donde ella viene a sus hijos? Aunque sea a nivel de informarles o apreciar los aspectos culturales que ella aprendió en Bangladesh. Evidentemente habrá habido algunas cosas buenas que rescatar o útiles, o no sé. No estoy muy familiarizado con esa cultura. Sé que hay algunas culturas de la tierra donde casi no hay nada muy bueno para rescatar, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión aquí es que yo lo veo a nivel familiar y veo este es un matrimonio mixto que me pregunto si habrá hecho bien los deberes.
la tarea para el hogar, antes de formar esta familia. Y no estoy diciendo no debieran haberla formado, pero ¿por qué esto surge luego de estar casados? El estudio nos dice que ella decidió cortar con su familia y luego casarse con este hombre negro y caribeño. El estudio dice que esto ocurrió estando casados. ¿Okay? Entonces, no sé qué hubiese pasado si hubiese esta familia de Aisha conocido más a Everton. No hay garantía que lo hubiese aceptado, pero ¿qué hubiese pasado? Y si no lograban tal aceptación y Aisha hubiese calculado el costo de esta relación y hubiese pensado, bueno, casarme con Everton va a significar que mi familia me destituya, o que el estudio dice que fue ella la que tomó la decisión. Podemos decir que es justo, como dije al principio del segmento, que Aisha, bueno, ella quería ser feliz, tenía derecho de ser feliz, y por eso no importa lo que su familia primaria decidió, como en este caso rechazar a Everton, está bien eso. Y uno piensa, bueno, es un poquito, por un lado uno comprende, quiere ser feliz, pero por otro lado es un poquito egoísta pensar, desde mi punto de vista, que porque ella quiso ser feliz con él, porque es del hombre con el que ella se enamoró, del que se enamoró, tiene que cortar con su familia. Y no es, repito, a la familia diciéndole, si te casas con él, no te conocemos más. Eso también existe, pero en este caso no. Ella tomó la decisión. Entonces ese es mi punto, ¿no? Porque nosotros podemos decir hoy en día, ¿qué pasa cuando específicamente, aún en nuestro mundo, europeo, latino, americano, hispano, papá, mamá dicen, o ambos, el problema de hija o hijo casarte con alguien de este otro grupo étnico y que tiene tantas diferencias con nosotros, puede decir, otros grupos no tienen tanta diferencia, pero pongamos el caso, hija o hijo son muchas diferencias, nosotros no vamos a meternos en tu vida porque pues tú vas a saber qué haces con todo lo que te enseñamos como adulto, pero vas a saber qué haces, pero esto te aleja de nosotros. A mí, yo soy abuelo y pienso, ¿cómo me sentiría yo si una hija mía o un hijo mío se hubiese casado con alguien de otro grupo étnico que le hubiese llevado a tomar una decisión como la de Aisha, o que se alejasen completamente de nuestra familia? Y yo pienso, tengo nietos y no los puedo ver, o no me permiten tratarlos, o no se quedarían conmigo en casa. Bíblicamente, y ahora sí mirando el aspecto bíblico, en una familia, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y uno será una sola carne, y es una familia independiente ahora. Pero hay una influencia muy sana, muy interesante, que en la Biblia vemos que ocurre de parte de, por ejemplo, los abuelos o la familia extendida. No digo que se metan, porque eso no está bien, pero hay una influencia. Los niños necesitan eso. Los niños, es bueno que estén cerca de sus ni siquiera antepasados, sus inmediatos pasados, ¿verdad? Y es interesante, aun si son de diferentes culturas, es interesante la dinámica, es interesante para los niños todo eso. ¿Qué ocurre cuando eso no es posible? Porque los grupos son muy polarizados y los grupos étnicos no llegan a un acuerdo. Porque quizás la religión que los ha influenciado es demasiado fuerte como para, bueno, crear un entendimiento de las cosas, ¿no? Así que cuando el Señor habla también del yugo desigual, yo estoy viendo aquí, el Señor lo está diciendo por razones espirituales, ¿no? Que es Cristo su Señor, o es Baal, o es Buda, o es... ¿Quién es? Esa unión es... El Señor dice no. Pero también, ¿qué pasa cuando este otro aspecto de lo que estamos viendo hoy es una influencia demasiado grande en el matrimonio y no se resuelve? Nos quedamos pensando en esto y regresamos después de esta pausa. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver.
1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 1.189 capítulos y 31.102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano. Y entramos en la última media hora del programa de hoy hablando de matrimonios mixtos y quizá les sorprendió el tema desde que comenzamos o si lo vio en el temario del año 2021 con anticipación, pero es que está ocurriendo cada vez más, aún en el mundo europeo, latinoamericano, aquí en los Estados Unidos, este asunto de los matrimonios mixtos, tanto interraciales como interétnicos. Y entonces en las iglesias comenzamos a tener más casos y tenemos que ayudar a estas personas cuando nos piden ayuda, porque tenemos que ver, como yo les decía antes, aún como consejero lo he visto, que hay conflictos que algunos matrimonios tienen que no tienen tanto que ver con el aspecto espiritual o inclusive el aspecto material, sino más bien con el aspecto étnico. Piensan, hablamos español, ambos hablamos español, entonces ya con eso alcanza. Eso es como decir ambos nos amamos, ya con eso alcanza. En la práctica sabemos que no alcanza. O en todo caso el amor tiene que ser un verdadero amor
donde existe una comprensión y un deseo de entendimiento y no un egoísmo y una arrogancia de la cosa es solamente como yo lo quiero. Entonces, esto es un desafío. Yo lo veo aquí en nuestras 3 congregaciones hasta ahora de Iglesia La Red, donde cuando estoy ayudando a los matrimonios de nuestra iglesia, veo que hay en algunos casos conflictos a nivel de este área, ¿verdad? Son familias mixtas y aun si son del mismo país o no, pero son de otro país hispanoparlante o latinoamericano, hay diferencias. Entonces uno tiene que conocer más que nada los mecanismos de cómo poder ayudar a las personas y cómo ayudarse uno mismo si está casado con alguien de otro grupo étnico o también de otra raza, porque se trata de vivir mejor y para vivir mejor necesitamos bastante información en muchos aspectos. En el segmento anterior estábamos hablando de la educación de los hijos porque son los que vienen y no pidieron ni permiso ni deseo de venir, a este mundo, entonces los traemos, por decirlo así, y luego ellos sufren muchos y como matrimonios mixtos, yo no soy matrimonio mixto en mi caso, pero si como matrimonios mixtos nosotros no resolvemos ciertos temas antes. Y esto no es solamente para matrimonios o familias mixtas, este principio que acabo de dar es para todos, ¿no es cierto? Ahora, las parejas los matrimonios que crían, que forman estos hijos mixtos, como se dice, porque son de diferentes razas y representan la raza del papá y la mamá y en un grupo étnico diferente. Nosotros lo vemos aquí en Estados Unidos entre nosotros, hispanoparlantes, porque muchos de nuestros hijos se criaron aquí, bajo otra cultura, digamos la cultura americana, y uno dice, bueno, pero somos de El Salvador, o somos de Argentina, o somos de México, somos de Honduras, de Nicaragua, y en casa pues somos hispanos. Ya es cierto, pero nuestros hijos están criando en una escuela que no está en nuestros países. La sociedad aquí funciona diferente, la economía funciona diferente, la política funciona diferente. Lo único que funciona igual es en casa, dentro de casa. Y aún así eso va cambiando en poco tiempo. Entonces, no está mal, decimos queremos mantener nuestro grupo étnico, queremos que nuestros hijos conozcan el país de procedencia de ellos o el nuestro, la cultura, me parece excelente, eso es enriquecedor, eso es algo que abre el panorama mental de nuestros hijos, pero al mismo tiempo se están criando en otro país con un grupo multiétnico impresionante como casi en ninguna otra parte del mundo. Entonces son niños mixtos en ese aspecto étnico y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No solamente papá y mamá o abuelos, las iglesias. Tenemos que ser conscientes de eso. Hay personas que me han dicho, ¿ustedes tienen reuniones para jóvenes en inglés? Y yo les digo, bueno, es bilingüe. Hay jovencitos que se educaron aquí, se criaron acá y captan mejor el inglés que el español. Y algunos dicen, no, la verdad tendría que ser todo en español, es una iglesia hispana. Y uno dice, sí, pero ¿qué es lo que nos interesa más? Que comprendan las verdades del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, en un idioma que ellos puedan entender bien los conceptos, o queremos decírselo siempre exclusivamente en español y no entienden a lo mejor el 50%. Ahora otros nos han dado la sorpresa. Yo recuerdo hace unos años atrás, allá a los comienzos, donde estaba preparando un grupo de adolescentes y una señorita muy jovencita todavía estábamos ayudándola porque tenemos unas clases para explicarles bien lo que es el bautismo y todo. Yo le di a ella unas hojas que le damos a todos cuando piden ser bautizados para que las estudie un montón de textos bíblicos y etcétera. Y se lo di automáticamente en inglés. Asumí que, bueno, va a la escuela aquí, ella es de aquí realmente y me dijo, pastor, ¿me lo puede dar en español, por favor?
Y yo le dije, ¿de veras? Te lo di en inglés porque, pues, estás en la... Yo creo que estaba en la secundaria, ¿no? En high school, en junior high creo que estaba. Me dice, sí, pero todo lo que tiene que ver con... Dice, yo la Biblia en casa la leo en español. Y digo, ¿la comprendes? Me dice, bueno, me la explican, pero todo lo que tiene que ver con oro en español. Ahora, ella viene de un hogar donde el énfasis era ese, pero otros niños me dijeron, por favor, pastor, démelo en inglés porque me cuesta comprender en español. Yo comprendo cuando usted predica, cuando es todo en español y está bien, pero... y yo me doy cuenta, cuando yo hablo con ellos, generalmente hablamos en inglés. Cuando es consejería, generalmente hablamos en inglés. Y yo entiendo que eso lo entienden mejor ellos, ¿no es cierto? Entonces uno ve aquí la mezcla, y ya no es una cuestión racial, ya va a otro lado, aquí va más allá, va la cuestión de, sí son hispanos, pero se están criando en los Estados Unidos, y papá y mamá, algunos están mezclados también racialmente y étnicamente. Entonces es un desafío para las iglesias, es un tremendo desafío para las iglesias aquí en los Estados Unidos, específicamente hispanas, pero también lo vemos en otros grupos raciales. Aquí, en una de las 3 congregaciones de Iglesia La Red, en este edificio de Mississippi Avenue Baptist Church, estamos nosotros, Iglesia La Red, independientes de las otras 2 iglesias. Luego está el grupo que habla inglés, que son dueños de la propiedad, y luego está una iglesia en ruso, el idioma ruso. Ellos son todos rusos, hasta donde yo sé. Y ellos tienen el mismo tipo de desafío, ¿no es cierto? Ellos mantienen mucho de su cultura, pero si usted va a visitar la reunión de jóvenes, los jóvenes están haciendo la reunión de ellos en inglés. No hay servicio, sino la reunión de jóvenes en inglés. Pero si quieren hablar ruso, inmediatamente hacen el switch, como decimos, y comienzan a hablar en ruso. Entonces uno dice, ok, eso es una realidad aquí en los Estados Unidos muy visible. Donde yo me crié en Argentina era lo mismo. Había iglesias en inglés, había iglesias en ruso, había iglesias en alemán, había iglesias en italiano. Entonces los jóvenes, dependiendo de qué grupo étnico eran en la iglesia, casi siempre era en español, pero también tenían clases en los idiomas de ellos o al revés, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que estar abierto a pensar, cuando estamos educando hijos y venimos de grupos étnicos diferentes y encima estamos en otro país que diríamos es como una tercera experiencia o segunda experiencia étnica, tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos especialmente y amigos en general, que no podemos pasar por alto esto y decir, no, ellos van a ser, son hispanos, y declaramos que son hispanos, ¿verdad? Porque nosotros somos hispanos, y sea que hayan nacido aquí en Estados Unidos o en México o donde sea, en Latinoamérica, mis hijos son hispanos. Bueno, étnicamente podemos decir que se identifican bajo un censo o bajo la Oficina de Inmigración como hispanos, y usted ve eso, está en los formularios. Sin embargo, hoy en día y ya hace unos años está esa discusión. ¿Realmente son hispanos? Porque si dicen hispanos son los que se han criado o nacido en un lugar hispanoparlante, ¿y qué hacemos con los hijos que no han nacido en un lugar hispanoparlante sino aquí en los Estados Unidos? ¿Qué son? Bueno, son americanos, ok, pero ¿aceptamos que entonces étnicamente son americanos o es nada más la nacionalidad, la cuestión civil? ¿Cómo tratamos con esto? Y esto es importante, más allá de lo que es la documentación, esto es importante porque formas de pensar, visiones de la vida, tienen muchísimo que ver con la cuestión étnica. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito acerca de la familia mixta y la economía, y con eso concluiremos el programa. Ya volvemos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera
o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15:8. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red. Te esperamos. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente el doctor Daniel Catarizano. Muy bien, entramos en el último segmento del programa de hoy. Estamos hablando de matrimonios mixtos y todo lo que vengo diciendo sobre la identidad y sobre la formación de los hijos. Está relacionado con la familia mixta, ¿ok? El matrimonio y la familia mixta. Para algunas personas la raza está mezclado con lo étnico y eso en ciertos lugares lo puedo ver porque es muy definido. En nuestro mundo latinoamericano y en los Estados Unidos yo no confundiría tanto raza con grupo étnico, ¿ok? En el mundo latinoamericano tenemos afroamericanos, tenemos anglosajones, tenemos mestizos, tenemos de todo un poco. Entonces uno no puede, y por eso en los censos a veces, y especialmente en la oficina de migración, ya se da cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Usted mira ciertos formularios, inclusive cuando va uno a visitar al médico, hay una lista que en algunos momentos de Estados Unidos se ha hecho excesivamente larga para no ofender a nadie. Entonces dice, ¿cómo se identifica usted? White, and black, Hispanic, y un momento, hispano, eso no es una raza. Pero entonces, ¿qué pasó? La confusión de muchos americanos de pensar, si ese americano es blanco, ¿de veras? ¿Y qué me dicen los americanos negros? ¿O qué me dicen los americanos asiáticos? ¿O americanos hispanos? Yo tuve un jefe en una oportunidad que es venezolano porque nació en Venezuela, pero es anglosajón de raza y sus padres nacieron aquí y tienen varios atrás, de abuelos y tatarabuelos que
que son todos de Irlanda o son de Inglaterra o son bien anglosajones. El hombre es, pero bien blanco, rubio, todavía aún es su edad. Pero nació en Caracas, Venezuela, creo que fue, o por ahí, Maracaibo, una de esas ciudades. Entonces él tiene doble ciudadanía. Entonces cuando tienen que completar un formulario en el médico, donde sea, y ¿cómo se autoidentifica? Diría, bueno, nació en Venezuela, por lo tanto es hispano. No, porque resulta que sí, porque nació allá, pero no porque ven. Y él me decía, siempre ha estado ese conflicto. Dice, yo me considero hispano porque nací en Venezuela y me crié en Venezuela, amo Venezuela y todo lo demás, pero al mismo tiempo mi apariencia es más la típica apariencia de un hombre anglo, soy racialmente anglo. Entonces aquí tenemos el caso de una persona que representa una raza y al mismo tiempo, que es la parte biológica, física, y al mismo tiempo en realidad creció en un país hispano. Y él dice, es complicado marcar allí de dónde soy, porque entonces con el tiempo han tratado de agregar otros lugares donde marcar en estas formas o formularios, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, ¿qué han hecho? Hispano blanco, hispano negro, y finalmente otro. Y muchas personas no saben qué poner. Otros con todo orgullo dicen hispano y lo confunden con raza. Le están preguntando la raza, no el grupo étnico. Entonces, dejando eso de lado, pero teniéndolo en cuenta, porque cuando estamos ahí con nuestros hijos, a veces, a mí me han dicho eso. Me acuerdo de una persona aquí en la iglesia que me dice, yo no sé, no soy de allá, no soy de acá, no sé de dónde soy, pastor, me dice. Y yo digo, bueno, entiendo, ¿no es cierto? Porque no es la primera persona que me ha dicho eso. Como decía el viejo canto, no soy de aquí ni soy de allá. Bueno, no, tiene que tomar una decisión. Dice, sí, pero no me siento muy aceptado en aquel lugar, ni me siento muy aceptado en este lugar. Entonces, es una cuestión de informarse un poco bien y es una cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que más influye en mi vida? ¿Cuál de los dos grupos étnicos han tenido una influencia más grande en mi vida? No dije cuál de los dos me gusta más, estoy diciendo cuál de los dos ha influenciado más mi educación, mi manera de pensar. Y usted dice, bueno, quizá aquí porque me crié aquí, podría decirme usted. Sí, pero usted me dice, pero mis padres son de allá. Bueno, pero sus padres son de allá, usted no. Entonces no es un pecado decir, mi familia es de tal grupo étnico, yo también, pero parcialmente. Esto es diferente a decir la raza. Usted no puede hacer nada en cuanto a su raza. Si usted es blanco, no puede transformarse en negro. Si usted es negro, no puede transformarse en blanco. Si usted es mongoloide, no puede transformarse en otro grupo. Así, está mencionando grupos raciales en general. Entonces, eso no tiene forma de cambiarse. Eso está en los genes. Es como el sexo, ¿verdad? Venimos así. Pero en el grupo étnico no es tan cierto, porque eso cambia dependiendo del lugar donde uno se educa, donde uno se cría, donde comienza a ser una influencia más fuerte. Por eso esto es importante. Ahora, cuando es muy importante cuando se produce un matrimonio mixto, porque están creando una familia mixta, y si están confundidos en cuanto a su identidad con estos factores, van a confundir a sus hijos. Y entonces por eso los hijos a veces tienen ese complejo, ¿no es cierto? Que no saben realmente por qué lado, de dónde son, y se sienten, a veces en algunos casos la gente está como perturbada por ese tema, y como siente que no es aceptada en un grupo o en el otro, ese problema de identidad también luego se manifiesta en decisiones que va a tomar, en actitudes hacia personas de su mismo grupo, de su mismo grupo étnico,
pero de otra raza. Pero bueno, lo que nos une es que es el mismo grupo étnico, entonces se queda uno pensando. Pero les dije que les iba a hablar un poquito acerca de cómo una familia mixta o un matrimonio mixto influye el tema de la economía. Los conceptos en cuanto al dinero dentro de un país suelen ser generales. Por ejemplo, si usted se cría aquí en los Estados Unidos, el concepto del capitalismo es un concepto que se enseña en las escuelas. Hoy en día se está combatiendo, pero es un concepto que por muchísimos años aquí en el país es lo que se ha enseñado, es lo que vemos y vivimos. En otros países no es realmente el capitalismo. Entonces, si usted se casa con una persona que viene de otra cultura y usted es de esta cultura, usted va a ver el capitalismo como algo normal, algo que le ha beneficiado, en lo que usted se ha criado, y resulta que la persona con la que usted se enamoró puede ver el capitalismo como un pecado. Puede ver y yo sé porque en Latinoamérica muchos presidentes han condenado el capitalismo, aunque ellos lo disfrutan tremendamente. Se hacen millonarios pero dicen, no, estos yanquis capitalistas, y empiezan con esas cosas peyorativas, pero ellos, por supuesto, viven bien a lo capitalista. Ahora, esto es para decirles, cuando dos personas se enamoran y se casan y no consideran estas cosas, influye porque la manera en que van a invertir o gastar su dinero influye en cuanto al concepto que tienen del dinero y de dónde ha venido en la mayoría de los casos el concepto del dinero. No necesariamente de la Biblia, sino porque la Biblia no nos habla del capitalismo o el socialismo o esas cosas. Simplemente nos habla de raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores, y nos habla acerca de qué lugar tiene que tener el dinero en nuestras vidas, no tiene que ser nuestro Dios, nuestro amo. Pero estamos hablando aquí de cuestiones más bien de carácter sociológico, étnico, donde una persona tuvo otra experiencia. Les digo rápidamente, si usted viene de muchos de los países latinoamericanos donde no hay realmente un capitalismo, sino más bien es un tipo de socialismo disfrazado, y en otros lugares es abruptamente socialista, donde el gobierno, escuelas gratis, universidades gratis, hospitales gratis, usted dice, qué bueno, sí, pero después viene aquí a Estados Unidos y no hay casi nada gratis, aunque ahora hay una tendencia a eso, pero este país, justamente una de las muchas razones por las cuales es un país tan rico, es porque las cosas hay que pagarlas. No es la única razón, pero es una razón muy fuerte. El capitalismo de alguna forma hace eso, en cambio el socialismo no. Entonces, si usted se casa con una persona que no ha sido criada en el capitalismo, sino en el otro lado, entonces ahí su manera, como su manera de aquí o la manera de allá, de concebir cómo se trabaja con el dinero y en la práctica cómo hacerlo, o qué hacer con los niños cuando empiezan con el tema del dinero, es diferente uno del otro. Pero todo eso es solucionable, pero requiere diálogo. Mi consejo es, si usted lo quiere tomar, eso es algo que se debe hablar aún antes de formar una familia. Pero si ya se ha formado la familia, no tiene que ser una causa de divorcio. Tiene que ser una causa de amplio diálogo, una causa de mucha humildad y de saber hasta dónde se puede hacer una negociación o un compromiso, mientras que no estemos comprometiendo verdades espirituales, verdades bíblicas, morales. Entonces ahí hay lugar como para decir, muy bien, a ver cómo vamos a trabajar con esto. Entonces, otra vez, si usted está sufriendo ese tipo de cuestiones o está ayudando, va a ayudar a personas que son matrimonios o familias mixtas, espero que el programa de hoy, aunque tiene mucha información, pueda por lo menos ayudarle a pensar en estas cosas un poquito más y poder ayudar a los demás. ¿Qué le parece? Mañana nos encontramos, si el Señor permite, aquí estaremos siempre en Radio La Red para usted, compartiendo la verdad en amor. Que el Señor le bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.